con el taller, con el curso, porque, bueno, eso redunda en beneficio de nuestros estudiantes y también para poder aplicar los recursos que nos presenta inteligencia artificial, porque como siempre decimos los maestros, ya todas estos avances tecnológicos han venido para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, siempre gustosa de compartir con ustedes, siempre informando, a todos los colegas que estamos aquí presentes de que tenemos la plataforma Claro. Entonces, por favor, voy a irme un ratito ahí para que ustedes puedan ver los insumos. Hoy día que ya estamos en nuestra última clase, ¿ok? Para que ustedes puedan visualizar. Y recomendarles también, colegas, de que en la plataforma Classroom se encuentra hospedado todos nuestros materiales, ¿no? Ahí les estamos subiendo los insumos como las lecturas, los vídeos, las mismas sesiones que hemos trabajado, estas 4 sesiones, ¿no? También algunos ejercicios y algunas partes prácticas que ustedes me han estado solicitando en el transcurso de la semana, ¿no? Entonces, ahí, por favor, Gaby, me dice si se ve, se logra ver, ¿sí? Profesora. Ya, listo, gracias. Entonces, miren, colegas, ahí tenemos los alcances, ¿no? Este es el sílabus con las 4 sesiones que hemos trabajado. También tenemos la sesión número 1, donde hemos visto los fundamentos de la evaluación y sobre todo hemos apuntado a la evaluación diagnóstica. Como les digo, ahí están las grabaciones, las lecturas, los vídeos, el material, ¿no? Un material adicional también que se les ha proporcionado a solicitud de ustedes, ¿ok? Y de igual manera, acá hay una evaluación de un producto, ¿no? Entonces, eso, bueno, es para que vayan ensayando, porque acá, como hemos visto en la evaluación diagnóstica, era para que suban un producto, ¿de acuerdo? Luego tenemos la sesión número 2. De igual manera, hemos visto los diseños de instrumentos de evaluación, donde ahí, de igual forma, se encuentran hospedados los materiales, lecturas, videos, etcétera. Y acá también hay una pequeña evaluación de un producto, precisamente que tiene que ver con un diseño de instrumento de evaluación desde IA, ¿no? En la tercera sesión tenemos la retroalimentación formativa, donde hemos visto ya la evaluación como proceso, ¿no? Del trabajo que vamos desarrollando y de asimilar a las otras 2 sesiones que hemos tenido. De igual manera se les presenta todos los recursos y un material adicional a solicitud de ustedes, ¿ok? Ya en esta última sesión vamos a ver la seguridad y práctica reflexiva, ¿no? En la evaluación, pero apuntado desde IA para ver ya la evaluación de cierre o la evaluación final, ¿ok? Entonces aquí también tienen la sesión alojada, tienen un video sobre la ética que debemos nosotros resaltar, las net etiquetas que debemos de trabajar desde IA. Correcto, tenemos un material complementario lectura, pero aquí les he puesto un manual de cómo desarrollar el pensamiento crítico o pensamiento de orden superior con nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces, y cómo debemos aplicar la rúbrica, ¿no? Porque hay una rúbrica ahí de evaluación de cierre que podemos trabajar desde nuestras aulas. Bien. Y aquí en la evaluación, colegas, sí estamos poniendo un cuestionario de 10 preguntas, cada una vale 2 puntos, ¿ok? Ya Gaby posteriormente les va a estar informando, ¿no? En cuanto a cómo se va a desarrollar esta evaluación, que es un cuestionario de preguntas múltiples, ¿no? Alternativo, para que encuentren la respuesta y luego se esté enviando para su certificación, ¿cierto? Entonces, bueno. Ya saben la mecánica de nuestro trabajo, colegas. La metodología es cualquier duda, interrogante, consulta. Por favor, estoy ahí. Prenden su micrófono. ¿Tienen habilitado el micrófono, Gaby, los maestros? ¿Sí? ¿Me confirmas? ¿Ok? Sí, Gaby, sí, ¿no? Ya, ellos genial. pueden acceder a su micrófono, pueden encenderlo. Pueden acceder. Genial. Listo. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, cualquier interrogante, encienden su micrófono. Yo gustosa de poder apoyarlos o a través del chat del Zoom también para poder clarificar alguna duda o consulta que tengan que hacer, ¿no? Y en esa línea, vamos a ir un poquito a responder la pregunta de nuestra colega.
que nos ha enviado a través del Padlet. Bueno, habían varias preguntas que han estado siendo contestadas en el correo, ¿no? He tenido, gracias a esos participantes, son 9 participantes que me han enviado sus preguntas al correo. Yo gustosa siempre de apoyarlos, les he contestado, ¿no? Entonces, pero aquí en el Padlet encontré una pregunta que me parece súper interesante de María León, que me pone en contexto que en su clase de segundo de secundaria la docente asigna una lectura, ¿no? El capítulo 2 de Ave sin nido, y algunos estudiantes tienen dificultad para la comprensión lectora, ¿no? Entonces, más que ahora, desde el Ministerio de Educación, no olvidemos de que la lectura, el plan lector, está transversalizando todas las áreas, ¿no? O sea que matemática no puede decir, ay, no, yo no tengo nada que ver con eso, ese es su rollo del profesor de comunicación, ¿no? O el de personas sociales, de CTA, el de inglés, no pueden decir, bueno, el chico no sabe leer porque el profesor de comunicación no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Ya no podemos decir así, ¿ok? Entonces, frente a eso, los estudiantes que nos plantea el caso María León, nos dice pues que hay 2 estudiantes que tienen problemas de TDAH y otro tiene trastorno espectro autista leve. Entonces, su situación es que el estudiante con TDAH, ¿no? Se distrae fácilmente y el estudiante que tiene trastorno espectro autista tiene problemas para poder interpretar, ¿no? La docente decide usar una herramienta de IA para dar retroalimentación inmediata, ¿no? Esa retroalimentación que vimos la clase pasada, ¿se recuerdan? Que siempre debemos retroalimentar porque es una evaluación importante, la retroalimentación, que nos ayuda a trabajar a través de la pedagogía del error, o sea, corregir, que el estudiante se dé cuenta, ¿no? Se dé cuenta dónde están sus hierros. Entonces, la pregunta dice, ¿no? ¿Qué estrategias concretas me recomendarías para mejorar la comprensión lectora de estos niños que presentan este tipo de condición? Y la segunda pregunta, ¿cómo podría la docente evaluar de manera justa ambos estilos? Porque son diferentes los estilos. Y luego, ¿qué indicaciones debería dar la profesora para que la retroalimentación sea efectiva, ¿no? Entonces, vamos contestando la primera pregunta de Mari. ¿Correcto? Acá se le ha puesto que para evaluar a un niño que tiene TDAH hay que dividir la lectura en fragmentos. Tú no le puedes presentar el texto al estudiante que tiene déficit de atención, el texto, por ejemplo, de 5 párrafos, no le puedes presentar así, porque ellos tienen una condición especial, ¿no? Que tiene que ver con la fácil distracción. Entonces, ahí estarías jugándote un error. Entonces, para la evaluación tienes que dividirle en fragmentos. Otro, incluir preguntas, ¿no? En el antes, en el durante y en el después de la lectura. Para eso hay varias estrategias de lectura, ¿correcto? Que también se los voy a hospedar en el Classroom para que ustedes puedan visualizar qué estrategias hay para poder trabajar con estos niños a nivel de plan lector. Luego, al momento de usar la inteligencia artificial para la retroalimentación, acá se tiene que ir reforzando con mensajes breves. A este tipo de niños tú no le puedes dar mensajes largos, oraciones extensas, no, tienen que ser oraciones cortas, porque su distracción le impide focalizar todo el texto, toda la integridad, ¿no? Con ellos hay que ir paso a paso, ¿ya? Como la canción de Luis Fonsi, Despacito, ¿ok? Con ellos no puedes ir de manera rápida. No olvides eso, ¿ya? Combinar la lectura con apoyos visuales, con mapas conceptuales. A un niño que tiene déficit de atención y concentración, no le puedes presentar la lectura de corrido, no. Y en su momento de su evaluación también, por ejemplo, puedes decirle, ¿no? Si es un niño de primaria, que te dibuje el tema central de la obra que ha leído o que te resalte de repente en un mapa semántico, en un mapa conceptual, en un Pesichikawa, que te resalte, ¿no? Determinadas características. Pero para eso, mis estimados colegas, primero hay que enseñarle qué es un pez Ichikawa, qué es un mapa conceptual. Hay que trabajar primero eso con ellos, ¿ya? Y no solamente con los niños que tienen esta condición, sino con todos los niños del aula, porque a veces los profesores pedimos cosas y no les enseñamos a los chicos.
¿no? Y después decimos, pero ¿por qué sacas mal? Es que no me enseñaste a hacer un PES Ichikawa, no me enseñaste cuáles son las reglas de un mapa conceptual de Novak, no me enseñaste cómo se trabaja una V heurística. Entonces, ¿cómo quieres que yo demuestre bien la evaluación si no me enseñaste? ¿Ok? Esa es una creencia pedagógica que a veces tenemos los docentes, les digo porque yo también en alguna oportunidad he pasado por ello, que creemos que la persona que ya está con nosotros ya sabe, ¿no? O damos por aludido de que ya sabe. Bien, entonces para los niños que tienen trastorno espectro autista, ¿no? Hay que presentarles siempre los textos con apoyo, porque estos niños aprenden de manera literal. Entonces ahí es importante trabajar con ellos las palabras claves o los keywords, ¿no? Por ejemplo, si voy a presentarle una lectura de ave sin nido, tendría que presentarle, por ejemplo, qué cosa es, a qué se refiere ave sin nido, armar un pequeño glosario, ¿no? Hacer se llama un escaneo del vocabulario que tiene la obra. Ahí, por ejemplo, Clorinda Mato de Turner habla sobre las injusticias sociales. Entonces, ahí el estudiante tendría que saber qué es injusticia y qué es injusticia social. Entonces, a un niño de trastorno espectro autista que entiende la manera que él capta de manera literal las cosas, tú no le puedes presentar el texto sin haber antes hecho un mapeo del texto, ¿no? Haberle dado una ruta, ¿ok? Si no, se va a perder. Importante también pedirle que redacte frases cortas, ¿no? En párrafos pequeños, donde se rescate el inicio, ¿no? Y siempre recibiendo retroalimentación, ¿ok? Eh, Porque a este tipo de estudiantes que son espectroautistas, ¿correcto? Su tema es de que cuando ellos aprenden, aprenden con receta, ¿no? Aprenden con esquemas, ¿no? Cuando digo esquemas, a ellos tienes que plantearle bien la ruta, porque si tú le sacas de la ruta que está planteada, ¿no? Y ya le ocasionas una ansiedad, ¿no? Una angustia. Y para eso, Alina, si mis demás estudiantes, para eso tenemos la pizarra, para eso tenemos un ecran de repente, para eso tenemos un retroproyector, para que los docentes, siempre que vamos a hacer clase, hagamos nuestro propósito de la clase, pongamos qué cosa van a aprender ellos en orden, ¿no? Cosa que así, tanto el niño que es disperso, tanto el niño que tiene TEA, que tiene esta condición, vas a ver qué cosa vas a trabajar. Y el niño regular también va a saber qué cosa vas a trabajar en clase. ¿Listo? Muy bien, con respecto a la segunda pregunta de Mari, para que una evaluación sea justa, hay que considerar las necesidades, estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Para ello es importante decirle a los estudiantes qué les vas a evaluar, ¿de acuerdo? Y hay que enseñarles al manejo, por ejemplo, si vas a evaluar con rúbrica, hay que enseñarles la rúbrica, hay que decirles, ¿no? Este tipo de estudiantes están en proceso, este tipo de estudiantes están, digamos, en un nivel un poquito mayor, hay que enseñarles, hay que darles la ruta, ¿ok? Y luego, siempre cuando sus estudiantes les entreguen sus evaluaciones, sugiero, ¿no? Desde IA, que puedes utilizar ChatGPT, Copilot, puedes utilizar cualquier recurso de IA para hacer la retroalimentación. Entonces, a ver, chicos, ¿cómo debió ser contestada esta pregunta? Vamos a mandarle a chat. Alina, y si no tengo celular o no tengo estos recursos en clase, pero la retroalimentación puede ser con papelotes, puede ser en la pizarra, puede ser a través del trabajo en equipo. Incluso si has aplicado una estrategia metodológica, por ejemplo, del aprendizaje basado en proyectos y has hecho, por ejemplo, la tiendita matemática, nunca cierres la unidad ni la sesión diciendo, ay chicos, ha salido la feria bonito. Ya. No, no, no. Chicos, a ver, en la pizarra pones separas en dos partes y dices, a ver, vamos a hacer una evaluación. ¿Cuáles han sido nuestros aciertos y nuestros desaciertos? Tienes que evaluar eso. Y en los desaciertos, ahí tienes que aplicar la retroalimentación. Bien.
Y finalmente, bueno, acá también con estos niños hay que estar constantemente al niño que es disperso, hay que hacerlo participar, hay que tener en cuenta que este tipo de niños utiliza bastante organizadores visuales, organiza bastante también la parte auditiva, ¿ok? Y con la tercera pregunta, para poder hacer una retroalimentación efectiva, los estudiantes deben corregir los errores recurrentes, ¿no? Y hacer también, colegas, esto también funciona de maravilla. Hacer dos columnas, cosa que la columna A corrige a la columna B, ¿no? Y viceversa, ¿ok? Entonces, eso también, por ejemplo, permite una interactuación. Y otra participación activa, por decir, ¿no? Chicos, en la pregunta uno, casi la mayoría se equivocó. A ver, ¿cómo creen que ha debido ser contestada esta pregunta? Entonces, ahí van a participar, ¿no? Tus estudiantes. Y a ellos decirles, bueno, excelente, mira, me parece importante tu participación. Vas a tener un punto o medio punto sobre el examen por esa participación. O sea, hay que enseñarles también a ellos, ¿no? Luego, hay que buscar un poco la autonomía, ¿ya? Esta autonomía quiere decir que el docente tiene que estar inculcando a sus estudiantes a que cada vez que aparece alguna dificultad o un error, el estudiante siempre tiene que estar reconociendo ese error, ¿ya? Pues bien, Mari, entonces espero haber aclarado esa inquietud, ¿ok? Esa dificultad. ¿Alguna pregunta con respecto a esta pequeña reflexión que estamos haciendo? Adelante, Mari. Ahí está justo Mari. Muy buenos días, estimada. ¿Qué te parece? ¿Aclaré o no aclaré tus Interesante dudas? el aporte, muy valioso, ¿no? Es más, la experiencia que es muy compartida y que nosotros, pues, cada día estamos aprendiendo con bastantes retos. Es más, con los estudiantes que tengan esas dificultades, manejar de manera personalizada, pero de acuerdo al sistema, a veces no se da el tiempo por el grupo de estudiantes que nos dan. Pero la intención es que nosotros tratamos de, como docentes, ¿no? Ujú. Tratar de incluirlos a los estudiantes y es parte de la formación integral, ¿no? Así es. Muchísimas Marita, gracias por la respuesta, sí, acotó mis ajá. expectativas. Sí. Marita, y ahora lo que te va a ayudar, lo que te va a ayudar bastante, ¿sabes qué es? Trabaja con estrategias metodológicas. No los hagas trabajar así, con clases dictadas. No, aprende, enséñales a hacer grupos, equipos de trabajo. Film Es- 6, Film Eso 6. te va a facilitar bastante. Y a este tipo de niños que tienes, a este tipo de jóvenes que tienes, tanto dispersos como de trastorno espectro autista, ponlos lo más cerca, cosa que cuando tú, lo más cerca a la pizarra o lo más cerca a las indicaciones donde tú vas a dar, para que estos niños vayan entendiendo y comprendiendo el mensaje, ¿no? Entonces tú lanzas el trabajo, te vas acercando grupo, equipo por equipo y vas retroalimentando al equipo. Incluso va Sí, a ser menos cansado para ti y más fructífero, pero no te olvides siempre, Mari, poner la ruta. Hay que ponerles sí. la ruta en la pizarra, ¿no? De lo que vamos a trabajar. Y Ok. en la evaluación sí, ellos entienden como, por ejemplo, si a los demás niños en el grupo tú estás trabajando, por decir, Clorinda Mato de Turner, vamos a leer de la página 7 hasta la página 9. A este tipo de niños dispersos, por ejemplo, con distracción, tú vas a leer este párrafo y me vas a resaltar la idea principal y me vas a encerrar en un paréntesis la palabra clave. ¿Correcto? Entonces, poco a poco. ¿Listo? Muy bien. Gracias, Entonces, muchísimas gracias. no tienes por qué, estamos Ok. para ello. Entonces, colegas, bueno, eh, contestando y gracias también a Mari por el ejemplo que nos da, vamos a comenzar el día de hoy con nuestro curso, que ya estamos en la final y que precisamente hoy día vamos a ver la inteligencia artificial en la evaluación escolar, un enfoque ético y responsable, ¿no? Porque esto está apuntando a la evaluación de cierre. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Por favor, ¿cuál es nuestra agenda del día de hoy? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan con la lectura? Colegas, buenos días. Yo, mis buenos días. Buenos días, Gracias. Miss. Muy bien. Dice, guía para una IA responsable en educación.
Principios éticos del uso de la IA, fundamentos para una integración justa y transparente. ¿Sigo, Miss? Ahí, gracias, ahí nomás. Y después seguimos con la lectura. Principios éticos del uso de la IA, ¿no? Acá vamos a ver un poquito cómo hay que darle estas normas, estas pautas de uso a los chicos, ¿ya? No es que tú le vas a decir, no, no utilicen, no, no, ya no puedes decir eso. Vamos a dar pautas de cómo más bien ellos deben utilizar estos recursos. Para eso, colegas, les he subido un regalito que he preparado, ¿no? Que es un catálogo para que ustedes puedan utilizar este tipo de situaciones desde la IA, para que enseñen a sus estudiantes también, ¿no? Desde inicial, primaria y secundaria. Muy bien, siguiente, por favor. Riesgo, buenos días, Miss. Buenos días. Riesgos y seguros, identificación de creencias pedagógicas y mitigación de desafíos en contextos educativos. Gracias, Patti. Patti, cuando hablamos de creencias pedagógicas, Nati, había visto la Nati. No se preocupe, Miss. No te preocupes. Nati, cuando hablamos de creencias pedagógicas, ¿tú crees, por ejemplo, que esto, lo que voy a decir ahorita, será una creencia pedagógica? Cuando digo, por ejemplo, maestra, yo tengo estudiantes de secundaria y como están perdiendo el juicio crítico, están perdiendo el razonamiento, entonces hemos prohibido a los padres de familia el uso de los celulares para que no entren a Copilot, a ChatGPT, a Gemini. Eh, bueno, es una creencia que la mayoría de los profesores o quizás los profesores no tan actualizados lo están asumiendo o lo están creyendo, ¿no? Pero no ven el lado de que a través del ChatGPT o a través de la inteligencia artificial y a través de diferentes aplicaciones que podemos usarla, ¿no? Mediante el celular, por ejemplo, tenemos el World, que es una página donde no se pueden crear los juegos y donde podemos utilizar esa interacción y podemos mandarle el link a los chicos entran a ese juego y comienzan a marcar sus respuestas correctas y entonces ahí en la pizarra nosotros lo podemos transmitir y podemos ver quién sale en primer lugar, quién obtuvo buena respuesta y quién no. Entonces, para mí es una creencia que algunos de los profesores sí la tienen, que creo que se debería de ir disipando, ¿no? Creo que ya es hora de que se vaya disipando, enseñarles, ¿no? A los chicos desde el primer momento de que, bien, están llevando el celular, pero va a ser uso exclusivamente para el uso educativo, ¿no? Y si se le va formando con esa idea a partir de cierta edad, entonces ellos van a cambiar ese chip y no lo van a utilizar dentro de la escuela o dentro de las horas de clase como para chatear. Que es un poco difícil quizás de lograrlo, pero si se trabaja en constancia y si las clases son bastante dinámicas, entonces en realidad no van a tener ni tiempo para chatear porque se van a hacer diferentes concursos y juegos y dinámicas y entonces van a estar más concentrados en responder las preguntas que en mandarse WhatsApp, no sé lo que sea. Entonces, Por ejemplo, y has dicho una palabra clave, ¿no? Que a veces esta creencia pedagógica es idea de algunos profesores que todavía no se suben al coche de la modernidad, ¿cierto? es más, de algunos colegios también, que no, ¿Cierto? que le Que en decomisan algunos los colegios les celulares. cuesta, ¿no? Les cuesta. Sí. Ujú. Y Nati, te pregunto, ¿y este WordWall puede utilizar también, por ejemplo, Mari parece su estudiante con TDAH para evaluarlo? Eh, bueno, yo creo que sí, porque al ser una herramienta de juego, entonces lo que ellos necesitan justamente es cosas que, Concentración. claro, que les satisfacen, ¿no? Que llamen su atención, que lo puedan mantener de alguna manera concentrado, ¿no? De alguna manera, porque ya hemos visto, ya se sabe que los chicos de TDAH también pueden tener su concentración, pero las clases tienen que ser bastante dinámicas, de repente ponerles un poquito de ejercicios más complicados a ellos porque al ser también chicos muy inteligentes y al ser muy hiperactivos pues terminan muy rápido. Entonces ponerle más retos y ponerle más desafíos
para que sea un desafío tanto para ellos como para sus compañeros. Y creo que ahí la clase sería, no habría diferencia, ¿no? Entre los chicos que tienen, bueno, Correcto. que tienen la condición y los chicos que no, Que que no. no, sería uniforme, sería como una clase para todos, ¿no? Igual para todos la Gracias. experiencia. Mira, qué lindo, qué linda reflexión. Y colegas, como dice Nati, pero precisamente fíjense todo lo que podemos lograr los docentes. Pero ojo, también ha dicho una palabra clave, retos. Entonces ahí tenemos una estrategia del aprendizaje basado en retos y podemos trabajar desde ese aprendizaje y cada reto una evaluación, cada reto una lista de cotejo, cada reto una rúbrica, cada reto puede ser una guía. Ya está, ya estás evaluando el proceso, estás evaluando el estilo, estás haciendo una evaluación diferenciada y a conciencia. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, por favor, lectura de nuestra agenda. Siguiente. Quien ayude, por favor. ¿Nadie se anima? Hola, colegas, ¿están ahí? Yo le voy a ayudar, profesora. Buen día. Listo, Gaby, adelante. Guía para una inteligencia artificial No, responsable. pensamiento crítico nomás ya, Gabycita linda. Ok. Estrategias para empoderar a los estudiantes frente a la inteligencia artificial, cómo promover el pensamiento crítico. Correcto. Lo que veíamos, gracias Gaby, lo que veíamos un poco en la clase, en la sesión pasada, era de cómo evaluar el proceso, cómo evaluar esa ruta, ¿no? Porque en la evaluación tenemos evaluación de inicio, diagnóstica, tenemos la evaluación de proceso o formativa, tenemos la evaluación de cierre, ¿no? Que en este caso estamos viendo la evaluación de cierre. Y la idea es cómo ayuda a inteligencia artificial a evaluar ese pensamiento crítico o esos pensamientos llamados de orden superior, ¿no? Que es el ideal, a donde tenemos que llegar con nuestros estudiantes. Entonces, fíjense, todo eso es lo que vamos a sintetizar el día de hoy y todo eso es lo que vamos a aprender. ¿Ok? Muy bien, entonces, nosotros tenemos principios, ¿no? Principios éticos, que es la brújula para todo tipo de educación y para todo tipo de situaciones también, ¿no? Entonces, la implementación de la IA en evaluación escolar debe regirse, pues, precisamente este marco ético, pero que genere impacto, ¿no? Que genere impacto. La intención de la inteligencia artificial, colegas, en evaluación, generalmente nosotros utilizamos, dentro de esos principios que nos manda IA, no solamente utilizar los recursos, ¿de acuerdo? Ya nosotros no podemos decir, no utilices, te quito el celular. No, no, ya no se puede, ya no se puede. Nosotros más bien tenemos que insertar en nuestras unidades, insertar en nuestras sesiones de aprendizaje, insertar en nuestras situaciones significativas inteligencia artificial, ¿ya? Pero Alina, los chicos no llevan celular a clase. Está bien, no llevan, pero afuera, en casa, sí lo tienen. Los chicos de secundaria ya casi la mayoría tiene celular. Entonces tú debes aprovechar, perdón, ese recurso para poder generar esas sinergias. Esa es la brújula, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el chico, a partir del trabajo que tú haces en clase y del trabajo que le mandas a hacer en casa, utilizando una red, utilizando, por ejemplo, vamos a poner una situación, le has mandado a hacer un TikTok sobre las partes del cuerpo humano. Entonces, mira, ahí estás trabajando tres cosas. No solamente el contenido, estás trabajando también el respeto por el cuerpo, estás trabajando también la investigación, porque este joven o adolescente va a tener que investigar qué son las partes, de repente por ahí la constitución política, qué dice sobre el cuerpo humano, sobre la integridad física, y encima le estás mandando a hacer un TikTok. Fíjate, o sea, estás integrando el recurso que te presenta IA para poder tú hacer tu clase, trabajar. ¿Ve?
En cuanto a la privacidad, por ejemplo, de datos, es importante ahí, ahora que tenemos tantos reglamentos, nosotros manejamos un reglamento interno, por ejemplo, de trabajo, el famoso RIT desde el Ministerio de Educación, que manda a todos los colegios, por ejemplo, de que ya tú no puedes alegremente tomarle la fotito y publicar la foto de tu estudiante, ya no puedes. Tienes que solicitar permiso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, enseñarle, ahí puedes trabajar con tus estudiantes sobre el ingreso a páginas confiables. Puedes evaluar, por ejemplo, utilizando la herramienta Turnitin o utilizando el mismo chat GTP para que tu estudiante... Miren, chicos, yo les estoy mandando a hacer esta obrita, por ejemplo, de Paco Yunque y voy a leer sus presentaciones, voy a leer sus presentaciones. Profesora, ¿puedo llevarlo a chat GTP? Claro que sí, pero vamos a contrastar lo que dice chat y lo que hemos leído. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Sí, Nati, adelante. Miss, disculpe, una consulta. Disculpe mi Sí, ignorancia, no lo tengo en realidad muy claro, pero el uso del Turnitin tiene acceso, creo que solamente son las escuelas o las universidades quienes dan el acceso a los estudiantes, ¿no? Para que lo puedan usar. Porque, por ejemplo, uno como persona común que lo quiera usar no podría utilizar el Turnitin, ¿cierto? Creo que lo dan las universidades, las escuelas, a los estudiantes, para que lo tengan profesores y estudiantes. ajá, Pero uno como persona común no puede, me ya, parece, ¿no? te comento, sí hay buscadores para detección de este tipo de problemas. Hay varios buscadores, ¿ya? No solamente es Turnitin, hay varios que te dicen, incluso ahora desde ChatGPT ha salido también el hecho de contrastar información, por ejemplo, cuando es copia, ¿no? Es copy-paste de alguna página o cuando la página está mal citada, etcétera, etcétera, ¿no? De repente voy a tratar de mandarle los enlaces y subirle a la plataforma Claro. ¿De acuerdo, Nati? Para que puedan acceder y entrar Gracias, ustedes Miss. también. ¿Ya? Gracias, Es Miss. gratuito, es gratuito, es gratuito, ¿no? Pero sí tiene un límite, eso sí, ¿no? Como todo Como servidor, cualquier página. Ajá. como cualquier página, Sí. ¿correcto? Como cualquier página, ¿no? Misito, le mandé un mensaje a su privado también. Ya, perfecto. Gracias. Ya, de nada. Entonces, fíjense, ahora miren el chat, vamos a ir un poquito ya entrando, ajustando este tema. Miren el chat y vamos a aplicar lo que justamente estábamos conversando en nuestra agenda. Y para ello hay un ejercicio que cae como anillo al dedo, que está programado en WordWall. Y creo que Nati va a ser la que va a resolver primero. A ver, entren Ok. por favor ese enlace, colegas. Miren cómo podemos evaluar para ir entrando, ¿no? Hemos hecho un trabajo acerca del texto argumentativo, entonces la mayoría de los estudiantes siempre tiene problemas con el texto argumentativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto argumentativo te manda a hacer tesis, tienes que hacer la controversia, eh, tienes dos alternativas para tomar tu punto de vista, ¿no? Decir, por ejemplo, si estás a favor o en contra, en fin. Entonces, esto de repente es ¿qué les digo? Es un poquito tedioso trabajar con los estudiantes porque uno, no les gusta leer, segundo, no les gusta pensar, tercero, de repente no tenemos las condiciones para desarrollar juicio crítico. Ay, chispas, ¿y ahora cómo evalúo? Ya, acá hay una herramienta, por ejemplo, ¿no? Es la persecución del laberinto, ¿de acuerdo? Entonces, miren, entren ahí. Esto es preparado, por ejemplo, una evaluación de cierre a través de WordWall, ¿no? Utilizando la herramienta. Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién les gustaría participar? Nati, ¿te gustaría participar a ti? Ya. ¿Ya? Entonces ahí tienes pantalla compartida. Vamos a hacer compartir Compartí. opciones. Ya está. Ya estoy Correcto. jugando, Miss, ya estoy jugando. Súper, vamos a jugar. Vamos a aprender, vamos a retroalimentar y encima el estudiante va a estar concentrado. ¿Ok? Luces, cámara. Puedes proyectarlo entonces. El Ok. vecino que no le comen los Sí, monstruitos. estoy jugando y no sé cómo. Los monstruitos lo que deben ¿Ya comer. ves? Ah, el que se mueve con las Se flechitas, mueve que con el está. Sí, cursor, yo con lo el usé la cursor. flechita, pero Claro, bueno, ¿te das cuenta? Es bien gracioso, ¿no? Nati, ¿lo puedes publicar o yo lo publico? A ver, yo lo hago. A ver, a ver.
Ya es un reto, por ejemplo, mira, ¿ve? Miss, ahora, ¿cómo se hace con el cursor, con las flechitas, con Ay, el mouse? A ver, proyéctalo. ya, a ver, Ya espérame. tienes No, pantalla un completa. ratito, Miss. Y ¿Ya? ahora sí. Es que mi computadora está. Sí. Ya, ¿Ve? ahora sí. Miren, miren, ¿ve? Ya, ahora sí. Vamos a jugar un poquito. Ya, Miss, pero me tiene que dar la. Ya. ¿Cierto? Ya. Según la OEM, la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es perjudicial para la salud. ¿Qué tipo de texto, de argumento es para la salud? De autoridad, ¿no? Ay, De Ajá. autoridad. Es. Vamos, vamos. Antes que te Autor. coma. Auxilio, escápate. Dios mío, te De alcanza. autoridad. Te alcanza, corre. Fíjate, mira, ¿ve? Vamos generando también ese tipo de repente con los estudiantes, ¿no? Uy, cálmate, no seas ay, ansioso, ay, no te ay, escapes. bien, Carita bien. feliz, punto, bravo, lo logré. Siguiente. Todavía no Excelente. El termina. 78% de los encuestados se suscribiría a nuestro canal de YouTube. Claro, Eh, correcto. ¿Qué cosa es? ¿Qué tipo de argumento es? Mm, ¿Probatorio, lógico, de autoridad? Ya no, pues, ¿no? no, morí. No, argumento acá está. de ¿De qué hecho sería? probado. ¿Qué sería? Lógico. Lógico. A ver, lógico, vamos, vamos, vamos con lógico. Vamos, corre, 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 al lógico. Morí. Gracias. Miren, colegas, Hasta dejé de tomar desayuno. se dan cuenta. Imagínense, colegas, miren, ustedes han hecho su clase de texto argumentativo por grupos. Ujú. Se han mandado a hacer los retos. Han trabajado los textos argumentativos por cada equipo. Han hecho exposiciones. Han trabajado y ahora viene la evaluación. Y les plantean esto. Aquí hay varias cosas que se puede evaluar, ¿no? Se puede evaluar, ¿a dónde ingreso? Acá. Te voy a mandar el enlace. Ahí está el enlace. Puedes mandar, puedes controlar la ansiedad. Cuando apliqué esto con mis estudiantes, no, no, auxilio, tranquilo, respira. Nati dice, hasta dejé de tomar mi desayuno. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso pasa y eso también hay que educar. Evaluación también educa eso, ¿ve? Desde IA educa eso. Segundo, el conocimiento, porque por ejemplo, ahí te mandan preguntas, pero que tú tienes que saber esas preguntas, si no, y marcas a la fichita, te va a salir rojo o fácilmente vas a morir, ¿no? Otra cosa más, mira, evalúo la destreza, la expertise del estudiante. Alina, ¿y solamente se puede utilizar esta herramienta del WordWall? No, colegas, hay infinidad de herramientas. No vamos a hacer este jueguito, pero sí les voy a mostrar. Hay infinidad, por ejemplo, tenemos en G, tenemos también herramientas como en el mismo Canva, en el mismo Padlet, para hacer entrevistas, el Mentimeter, en fin, o sea, hay cantidad, colegas. Y miren, por ejemplo, ¿están observando esta imagen? ¿Están observando? ¿Sí? ¿Se observa? ¿Me Sí, apoyan? sí, 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 Sí. sí se observa. Por ejemplo, miren, colegas, esta es una evaluación para estudiantes de primero de secundaria, trabajado, evaluación de cierre, ¿no? Trabajado en Janelli. ¿De acuerdo? Donde el estudiante, ¿cuánto sabe sobre puntuación? ¿Eh? Entonces así hay 10, 20, 30 preguntas donde tú puedes resolver esas preguntas y al final te sale tu resultado. Y encima, ¿sabes qué te permite esta herramienta? Decirte en qué te equivocaste y cómo debiste haber respondido la pregunta. Es interesante. Entonces, fíjense que evaluar el proceso, evaluar el cierre de nuestros estudiantes, colegas, hay que quitarnos esa creencia pedagógica de que a veces creemos de que solamente debemos evaluar contenidos. Punto número uno. Otra creencia pedagógica de que no, inteligencia artificial, yo no utilizo en mi aula porque mi estudiante no va a razonar, no va a pensar. No, no, no. Ojo, quitarse la creencia pedagógica de que el estudiante no aprende jugando. Ah, pero Alina, discúlpame, yo soy profesor, yo no soy dinamiquero, ni tampoco soy esa profesora que ha venido a hacer aeróbicos en la clase. No, no, no.
tú eres ahora facilitador de los aprendizajes. Y como facilitador de los aprendizajes, dos cosas. Tienes a tu mano la evaluación y tienes también en tu mano la retroalimentación. Por eso es importante eso, ¿ok? ¿Algún comentario respecto a los juegos? Respecto a lo que podemos hacer utilizando un recurso desde IA. Eh, Mis buenos días. Buenos días. Respecto a los juegos es bastante interesante y la verdad que yo, les soy muy honesta, me siento corta. Esto de acá ingresé y no sabía por dónde empezar. Entonces, para mí esto Correcto. es un reto gigante. Yo soy docente de educación para el trabajo, secundaria, séptimo ciclo. Ujú. Entonces, donde escuchaba a mi amiga, que siempre la escucho, la única que participa, y yo solamente me mantengo al margen y estaba revisando todo, digo... Nati, 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 solo para Nati en la clase. Qué bien, te felicito, Nati, No, desde mi punto de vista. Ya, yo soy Sí. de secundaria, yo sé, no sé de qué nivel te escuché que eras, pero Mari. qué bueno, qué buenos aportes. Te felicito en realidad y solamente para aportar que tenemos muchas cosas por aprender. Un docente nunca termina de aprender. Les comento, yo soy Eso. una persona ya de tercera edad, con 58 años de edad, de tal manera que sigo ahí y sigo, Dios mío, con los celulares, con los chicos. En mi colegio también les comento que se han prohibido los celulares, pero en mi clase, en EPT, yo tengo que enseñarles. Yo ya no les digo que ¿Cierto? traigan, pero sé que le sacan la vuelta al papá y la mamá. Y digo, ¿quién tiene celular? Está, ¿no me va a quitar, profesora? No, no te voy a quitar. A ver, saquen, sacan los celulares por ahí. Ay, me Y todos tienen. salvaron, me salvaron, pero está terminantemente prohibido en mi colegio. Pero yo, como estoy haciendo reunión con los papás, les digo, bueno, el que puede traerlo, qué bien, ¿no? A mí me hace mucha falta. La IA para mí es una herramienta muy útil, como ya lo dijeron, y sin embargo hay que poner reglas, parámetros para poderlos utilizar adecuadamente. Muchas gracias. Correcto. Mira, has dicho una palabra que me hace hacer una evocación a mí también. Te cuento que hace 2, 3 años atrás yo también estaba como tú. Y también soy también de la tercera edad, pero yo a diferencia a mí me llaman la chica adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una edad donde adolecemos de todo, ¿no? Adolecemos de salud, en fin, eso por gastar una broma. Pero mira, no hay peor cosa que aquella que nos intente, ¿ok? Entonces, al ver a mis colegas que dominaban este tipo de herramientas, dije, pregunté a mis estudiantes de secundaria y dije, ¿cómo aprenden, chicos? Y me dijeron, mis tutoriales. Entonces me volví la loca tutorial, ¿no? Entrando, estas herramientas, no le tengas miedo. Hay que quitarse esa creencia pedagógica que nosotros ya, por ejemplo, no, ya estamos jugándonos los descuentos. No, no, no. Quítense esa falsa creencia pedagógica. Estas herramientas son intuitivas. Del error aprendemos. ¿Dónde entro? ¿Han visto cómo manejan ellos los celulares? Entran y mueven. Oye, pero cálmate, cálmate, enseñan. No, ya está, ya nos haga. Son ágiles, son rápidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas herramientas tienen eso, la parte intuitiva, y no desarrollan lo que nosotros sí tenemos, que es esa capacidad, esa competencia de pensamiento crítico, porque nosotros todavía la pensamos, ¿no? Y si pongo acá y de repente le hago entrar virus a la máquina, y si pongo acá y de repente se me va la información, y eso hace que nos llenemos un poco de miedos, y esos miedos se conviertan en creencias pedagógicas. Entonces, dos cositas. No le tengas miedo. Están los tutoriales, así como para, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un rico arroz con pollo y entra a ver un tutorial de Gastón. ¡Ay, no! Hay que lanzarse, ¿ok? Hay que lanzarse. Y segundo, eso de los celulares, hay que aprovechar, hay que jalar agua para nuestro molino, ¿ok? Cuando digo jalar agua para nuestro molino, señores padres, a ver, chicos, ¿quiénes han traído celular? ¿No nos va a quitar? Claro que no, porque vamos a trabajar con los celulares. ¿Se dan cuenta? Porque mira, imagínate que a los celulares de los chicos vía WhatsApp les mandes este ejercicio. Mira lo entretenido que van a estar. O decirles, chicos, abran todos ChatGPT. A ver, vamos a trabajar.
¿En qué se equivoca ChatGPT con respecto al trabajo que estamos haciendo? ¿Te dan cuenta? Entonces, es eso. ¿Listo? Raúl Miss, y Nati y luego Raúl. Adelante, Nati. una acotación chiquita. Primero, gracias a mi amiga, creo que fue Edith, no recuerdo bien. Nada, no. Gracias por sus comentarios hacia mi persona. Eh, Creo que llevar secundaria también debe ser complicado, ¿no? Trabajar con grupos de secundaria porque tienen pues ¿no? otras personalidades, están en todo el proceso del desarrollo, ¿no? Yo llevo primaria, ¿no? Y comentarle que en la página de World no solamente hay ese juego de laberinto que podría ser complicado para algunos, hay diferentes jueguitos que pueden hacerlo, ¿no? Como elegir, ¿no? Como un quiz, como un cuestionario con respuestas alternativas. Hay diferentes maneras en cómo lo puede llevar, ¿no? Y también hay una versión gratuita que lo puede trabajar. Entonces, podría empezar de repente con un juego suave o con un juego no tan complicado como el que es un game show, que es también con preguntas alternativas y luego ir avanzando, ¿no? En la versión gratuita te dan cinco juegos, creo, para que puedas crear, pero luego como que lo puedes reemplazar, ¿no? O sea, borras uno y luego creas otro, ¿no? Es algo así. Yo tengo la versión pagada, pero en la versión gratuita es así, ¿no? Creas y luego eliminas, creas y luego eliminas. Hay varios jueguitos, Ahí ¿no? vale, sí, de Hay varios. diferente tipo. Así es, así es. Y hay juegos que ya están hechos a los que tú puedes ingresar en la versión gratuita. Y Ujú. no tendrías por qué, o sea, buscas además el tema que estás trabajando, lo buscas y te puede salir, ¿no? Te puede salir y ahí lo vas a trabajar. Y son temas muy generales, ¿no? Porque a veces cuando hablamos, no sé, de repente en mi caso, ¿no? Que yo enseño inglés, cuando hablamos de verbos, hay ciertos verbos que yo les puedo estar enseñando a mis niños, pero en la página en general, pues te pueden poner todos los verbos que tú no has trabajado con ellos, entonces como que no conviene mucho, ¿no? Pero si comienzas a indagar y a buscar por ahí, de repente puedes encontrar algún material que te pueda interesar o que te pueda servir para tus chicos. Y es gratis. Pero no se olviden, perdón, no se olviden, colegas, que cuando apliques estos recursos o estas herramientas, es importante siempre, siempre la retroalimentación. No dejes que todo lo haga la herramienta. No, no, no. Es importante saber la retroalimentación. Raúl, adelante con tus comentarios. Buenos días, maestra. Buenos Buenos días días. a todos. Bueno, le he seguido muy interesantes sus clases. Son pocas las clases que son interactivas e interactuables entre los participantes, ¿no? Y eso es lo más importante. Quiero partir tres cosas también importantes de todo lo que han manifestado, hasta el momento de todo el curso en general. Ujú. Uno, que debemos entender los maestros que no tenemos tiempo ya para seguir esperando o tratando de intentar. Hay que hacerlo, porque los chicos ya nos llevan una ventaja, una delantera, una generación prácticamente. Segundo lugar, algo rescatable, muy importante, lo que dijo una maestra, que tiene que haber parámetros. Sin disciplina, por más genialidad que haya, no se puede hacer nada. Entonces, tiene que haber parámetros, reglas, en los cuales pues podamos in- eh, poner a práctica lo que estamos haciendo. Y tercero, algo que estamos olvidando mucho son los padres de familia. He tenido la suerte de trabajar primaria y secundaria, he sido directivo también. Ahorita estoy dentro del aula de innovación. Este, si hay algo que los padres, si tú le explicas a los padres, lo haces a hacer una clase, por ejemplo, yo a veces tengo 2 talleres al año para los padres, dirigidos exclusivamente para los padres. Con dos objetivos. Uno, hacerle ver las bondades de la tecnología y segundo, también para que me implemente en mi aula. Entonces, les hago sentar como niños, les hago pequeños ejercicios como para ellos, y de acuerdo al grado, lógicamente, y listo. Entonces, no hay que olvidar a los padres de familia porque yo he ido trabajo en zonas periféricas de la ciudad y
podemos ver una casita en esteras, pero entramos a la sala, pero vemos un televisor de 50, 60 pulgadas. ¿Cuánto Mm, invierten ahí? Entonces, ujú, a decirle que ahora también es una necesidad tener, ahora las cosas han bajado. Yo doy soporte en informática y les digo a los padres, y he logrado que muchos padres que me llamen, me digan, ya tengo 1.200 para comprarme una computadora. Sobrado, ujú. sobrado. Hay inclusive hay también laptop también de ese precio y suficiente para un estudiante. Entonces hay que trabajar bastante con los padres, invitarlos a jornadas para que en máquina le enseñemos, ¿no? No que sean meros espectadores de un ecrán, sino llevarlos pues para eso usted trabaja con las redes educativas, hay colegios que tienen implementado sus aulas, y hacerle ver la bondad y ellos inviertan no solamente en su casa, sino también en su escuela. Y vean que esa sí es en cuanto a los celulares, un comentario final, tiene su pro y su contra. Así es. Entonces, yo creo que acá la clave es que los maestros utilicemos adecuadamente y ellos no tengan espacio ni tiempo para hacer otras cosas. Esa es la clave de todo. Porque si no, pues también se presta muchas cosas que han aparecido ya justamente, sobre todo en las redes sociales, que los chicos pues hacen cosas a veces indebidas. Nada más, maestra, muchas gracias. Gracias, Raúl. Qué excelente el aporte. Fíjense, miren, desde su experiencia, todos tenemos que aportar porque todos estamos sumando esfuerzo, ¿no? Entonces, no se olviden del consejo. Primero, hay que hacer y hay que ponernos sobre la marcha, sin miedo a las creencias pedagógicas que podamos tener desde formación de nuestras universidades, ¿no? Segundo, plantear normas, plantear siempre reglas. La cuestión de la neta etiqueta, por ejemplo, vital. Siempre hay que darle reglas a los estudiantes, ¿no? No hay que entrar a ciegas, nunca hay que entrar a ciegas. Y lo tercero, que ha dicho que justamente la formación integral de nuestros estudiantes, la evaluación integral de nuestros estudiantes, tiene que tener también a los actores, ¿no? Actores pedagógicos, que no solamente es el docente, ese triángulo, ¿no? No solamente es el docente, el padre de familia, sino también la sociedad. A veces nosotros por atender y focalizar un detalle nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de la necesidad que está presentando nuestro contexto. Nos centramos solamente en contenidos y a veces nos olvidamos. Por ejemplo, el otro día me encantó porque estuve en una clase donde el profesor de historia estaba ciertamente haciendo la historia del Perú, pero también estaba hablando sobre los conflictos bélicos, estaba trabajando con sus estudiantes sobre los conflictos que están pasando hoy en día. La guerra, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Con los países, en fin, o sea, y el estudiante no solamente estaba comprendiendo ese rol de ese prócer, de ese precursor, sino que también estaba atendiendo a estos líderes que han aparecido en el mundo y a estos países que están en guerra y por qué están en guerra. ¿Se dan cuenta? Fíjense, mire, qué hermoso, ¿no? Y ustedes dirán, Yalina, ¿y ahí el profesor estaba evaluando? Claro que sí, estaba evaluando una situación que pasó en Perú hace mucho tiempo, pero que ahora traía a colación con otros países a nivel mundial. Y luego decía, a ver, chicos, vamos a preguntarle a Chat, a ver, este grupo que está trabajando con Copilot, este con Gemini, este que está trabajando con Chat, pregunten. Y los chicos preguntan, profesor, acá dice tal cosa, no, esa fuente es antigua. No, a que... Y en fin, era una clase, pero maravillosa. Gracias, gracias colegas por esos aportes tan bonitos y espero pues que este curso siga sumando como de costumbre, ¿no? Entonces, estamos viendo que estos riesgos éticos que nos trae inteligencia artificial precisamente a veces puede producir injusticias, puede producir sesgos, puede producir la falta de autonomía del estudiante, puede producir también la falta de la rigidez académica, los falsos datos, ¿ok? Entonces nosotros, los docentes, tenemos que estar ahí, siempre alertas, siempre atentos, ¿no? Si bien es cierto, hay herramientas, como le comentaba, como comentábamos anteriormente, de que hay por ejemplo, del Turnitin, que ve el grado de plagio, que hay un trabajo, pero
al margen de todo, colegas, nosotros somos los primeros filtros, ¿no? Porque, por ejemplo, una niñita de sexto grado de primaria, que toda la vida, cuando sale a exponer o cuando le presentas un trabajo, en su vocabulario tiene frases no muy de alto nivel, ¿no? Frases coloquiales. Y le mandas a hacer un trabajo y te presenta un trabajo A1. Pregunta, ¿qué dices tú como maestro? ¿Ese trabajo lo hizo la niña? No, ¿verdad? Ese trabajo tuvo ayudadita de parte de los padres o de parte de algún recurso tecnológico. ¿Listo? Entonces nosotros estamos evaluando eso, estamos evaluando actitudes. Y porque la niña, la llamas a la niña y te dice, sí, he utilizado Copilot para hacer este trabajo, profesor. ¿Le vas a llamar la atención? ¿Le vas a mandar en la agenda? ¿Le vas a poner cero? ¿O al contrario, tendrías que aprovechar esa habilidad, ¿no? De repente esa acción de la niña para decirle, mira, pero no todo lo que está en chat. Ahora vamos a ver de lo que tú has escrito, qué cosa es tuyo y qué cosa es de chat. Lo trágico es que te digan, no, yo le he mandado a hacer a chat toda mi tarea, ¿no? Entonces, ahí qué tienes que evaluar, qué tienes que corregir, qué tienes que retroalimentar. De que precisamente no todo lo que está en la nube, no todo lo que te da chat es cierto, que también hay un grado de producción de ella, ¿no? ¿Ve? Entonces, a eso vamos cuando hablamos, por ejemplo, de esta ética de la inteligencia artificial dentro de lo que viene a ser IA, pues, ¿no? Y siempre, bueno, colegas, hay con los comentarios pertinentes. Miren, vamos a observar un pequeño vídeo corto. La inteligencia artificial alberga grandes oportunidades en el mundo laboral, en la movilidad y en la medicina. Con 100.000 imágenes de rayos X, investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una nueva aplicación de inteligencia artificial. Basta con cargar una radiografía en el celular y el diagnóstico está listo en segundos. Aquí se ve una lesión. El sistema dice que se puede tratar de un tumor. Lo puedo leer directamente. La inteligencia artificial analiza incluso aspectos inapreciables, como la manera de caminar. El algoritmo reconoce síntomas de la enfermedad de Parkinson antes de que los médicos perciban cualquier anormalidad. Mucho de lo que vemos es magnífico, pero también plantea cuestiones éticas a las que tenemos que responder. No puede ser que al final seamos formidables desde el punto de vista ético, pero no desarrollemos nada. Y al revés, tampoco podemos concentrarnos en el desarrollo e ignorar por completo la ética. Un ejemplo. Google y sus micrófonos inteligentes. En una solicitud de patente, Google explica todo lo que se puede deducir de los ruidos de los hogares. El tiempo que nos lavamos los dientes, por ejemplo, si discutimos o si estamos enfermos. Google quiere dominar el mundo, quiere dirigir nuestros pensamientos, nuestra comunicación de persona a persona, nuestros negocios entre personas y empresas. La inteligencia artificial refuerza el poder de las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley. La ministra alemana de Justicia Celulares exige... y de repente te llega este mensajito, ¿no? Te dice, Alina, tenemos preparado un viaje para ti. Y ¡pum! Te mandan todo un tarifario de los lugares que tú ya habías pensado que te gustaría conocer. ¿Ok? O a veces entras, por ejemplo, a Netflix y te dice, esta película es apropiada para ti. Y fin, te manda, ¿no? Y justo tiene el corte del drama que te gusta o de repente de la ficción que te gusta ver, ¿no? O a tu correo, cuando te llega de repente, estamos haciendo una promoción de, por ejemplo, de tales productos que tú consumes, ¿ok? Y te llega a tu correo, a tus celulares. ¿Por qué? ¿Por qué estará pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué tiene que ver con IA? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos enseñando en nuestras aulas, con lo que estamos evaluando en nuestras aulas? ¿Algún comentario, por favor?
Porque la inteligencia artificial te guarda, o sea, guarda la información que previamente le has escrito, le has pedido. Entonces, es como cuando entras al Google y vas haciendo tus búsquedas, o como cuando entras al Facebook, ¿no? Una cosa más fácil y más familiar, ¿no? Entras al Facebook y no sé, y buscas de pronto en la tienda de Facebook, de pronto buscas, no sé, celulares, ¿no? Entonces, en tu próxima búsqueda o la próxima vez que entres a la tienda de Facebook, pues te va a salir una página especial de diferentes celulares, vas a entrar al Facebook y te va a salir tiendas de celulares. ¿Por qué? Porque previamente ya has hecho una búsqueda de celulares y ya te han leído y sabes que Ahí, estás interesado. hay un paréntesis, Nati. Entonces, ¿quiere decir que ahí este servidor está evaluando nuestros gustos y preferencias o no? Sí, está evaluando Lo los está intereses evaluando. que tú tienes, ¿no? Entonces Exacto. te Lo da lo está que tú evaluando. buscas sin que lo Ajá. busques, ¿no? E incluso Ahí. en la inteligencia artificial tienes la posibilidad de armar, pues, ¿no? Tus diferentes carpetas para que tú puedas, para que se te haga más fácil, ¿no? Por ejemplo, si en caso dictas clases particulares, si tengas 5 alumnos, ¿no? Ujú, Carlitos, Pepito y Juancito, ¿no? ujú. Le pones en la carpeta de Pepito todo lo que trabajas con Pepito. Incluso la inteligencia artificial, ¿no? Te dice, lo que estabas trabajando con Pepito en la clase pasada, ya, sí, es esto, ¿no? Y te arroja la Y te información arroja. nueva, ¿no? Y así, ¿no? Es correcto. Y te dan, pues, temas también al costado, ¿no? Te sugieren temas al costadito también. Es muy interesante. Así es. Y miren, ahí se produce un sesgo, ¿no? Y Alina, ¿y ahora qué hago con todo esto que acabo de observar? Por ejemplo, los algoritmos que me va a indicar desde inteligencia artificial si puedo tener Alzheimer o de repente si puedo estar, o por ejemplo, ¿no? Mis gustos y preferencias. Entonces, ¿yo qué hago como profesor si de repente muchos de mis colegios, de los colegios de repente que veo solamente tienen una pizarra y solamente, incluso tienen mota y tiza. Ni siquiera han llegado a los plumones y a las pizarras acrílicas. Entonces, ahí hay un sesgo, ¿verdad? Ahí hay un sesgo que de repente a nosotros los docentes se nos está pidiendo que nuestra evaluación ya se ajuste a ese contexto, a esa sociedad. Y precisamente cuando hablábamos con Raúl, veíamos que no solamente es el rol del padre de familia, como nos decía él, mira el involucramiento que él nos dice, que buena la participación, sino que también es la necesidad de el contexto. ¿Eh? Miren, ¿ah? Y también va por ahí el lado ético, ¿cierto? Muy bien, adelante Raúl con tu participación. Gracias, maestra. Bueno, tenemos que entender, partiendo de la palabra que todos usamos comúnmente, redes sociales. Todo es una red, todo está interconectado. Basta que entre los famosos cookies que te dicen, si no, no te deja entrar a un programa y ya están sabiendo tus intereses y lo que posiblemente más adelante quieras. Entonces ellos hacen un estudio de mercado para eso. Y es por eso que también captan a los usuarios. Ahora, si lo aplicamos esto a educación, podemos hacer lo mismo. Podemos tener, como bien decía la maestra que me antecedía la palabra, unas carpetas donde podamos tener ya pues el antes, el durante y el después de nuestras clases. ¿Cómo empezamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué nos falta por hacer? Entonces creo que por ahí podríamos empezar haciendo. Ahora, lo último que habló la parte ética, considero de que allí sí hay mucho todavía por hacer, porque hay que ver la calidad de información, por ejemplo, enseñar a los chicos la calidad de información. Algo tan simple como, por ejemplo, cuando entras a un guía con tu cuenta o sin tu cuenta, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí mucho tiene que ver las versiones de las guías, ¿no? Que Así es. ofrecen esto. Por ejemplo, para los casos los maestros podríamos adquirir un guía entre dos o tres que seamos del mismo grupo. Y quién sabe, ¿no? Podemos ahí compartir, ¿no? Y emplear todos a ayudarnos, ¿no? Porque es cierto que la de paga tiene mayores ventajas, aunque ahora también con las plataformas tipo Stripe, que es cómodo, y hay paquetes de IAS y sale cómodo, ¿no? Pero el problema es que ahí tiene mayor acceso a tu base de datos y tienes acceso a la base de datos de todos los demás también. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Hay que evaluar eso constantemente. Nada más, maestro. Muchas gracias. Constantemente, correcto. Y miren, y acá, colegas, entonces
un poquito como para poder redondear la idea y por qué estamos trabajando desde la ética, este proceso, esta situación de tener en cuenta este aspecto para la evaluación. Porque primero, miren, ve, ahí se cumple pues lo que hablábamos en la sesión número 1, que nosotros partimos de un diagnóstico para poder evaluar a nuestro estudiante, ¿ok? Y ese diagnóstico, colegas, eh, una sugerencia, siempre que tú tomas un grado nuevo, ¿no? O a estudiantes nuevos, o si estás siguiendo en ese proceso, siempre hay que tener mapeado qué tipo de estudiantes tienes, cuántos estudiantes neurodiversos tienes, cómo es la forma de aprender de esos estudiantes. Alina, pero ¿quién me va a dar esas pautas? Para eso, colegas, en esta evaluación diagnóstica, es bueno que ustedes implementen, aunque en su colegio no haya, implementen el cuaderno anecdotario. Ese cuaderno anecdotario te va a permitir tener mapeado a esos tipos de estudiantes, ¿ok? Aprendamos de lo que otros maestros ya hicieron, nos tomaron la posta. Entonces, cuando yo recibo a esos estudiantes, a ver, ¿cómo es Juan? ¿Cómo es Pedro? ¿Cómo es Marita? ¿Correcto? Ya, pero no con el afán de criticar, sino con el afán de que en tu chip tú te vas haciendo una idea de cuáles son las necesidades o condiciones de tu estudiante. Segundo, en este tipo de diagnóstico, ya entrando a la evaluación de proceso, no olvides que nuestros estudiantes actualmente son los estudiantes BAC, que son estudiantes visuales, auditivos y kinestésicos, y que a eso hay que agregarle que son estudiantes que tienen condición. Cuando digo condición me refiero a que tienen determinadas características o peculiaridades, ¿no? Que no todos son estudiantes regulares, ¿ok? Vas a tener este espectro autistas 1, 2, 3 en clase, vas a tener estudiantes con TDAH, vas a tener estudiantes hasta pacientes psiquiátricos, los vas a tener. Y eso no es cuestión de que tú digas, ah, no, yo no lo voy a evaluar, yo no quiero, ese es problema de la psicóloga. No, ya tú no puedes estar ajeno a eso. ¿Me dejo entender? Y en ese proceso, nosotros los maestros, ahí mi sugerencia es, colegas, mi sugerencia para este tipo de evaluaciones, que manejen un portafolio del estudiante. O sea, ese portafolio del estudiante va a llevar todos estos recursos, todo este tipo de trabajo, sea virtual o sea físico, que tú estás haciendo con tu estudiante. Y ese portafolio va a ser una evidencia para que tú tengas el reporte para el padre de familia, para decirle, a Alina la recibí de esta manera y la estoy enviando al grado inmediato superior de esta manera. Y en ese portafolio, mi sugerencia para que hagas una evaluación a conciencia, una evaluación integral, donde se aplique esos procesos de autoevaluación, de coevaluación, de heteroevaluación, trabajes con estrategias. Colegas, trabajando con estrategias te permite trabajar en equipos, trabajar de manera autónoma, mirar cuál es la dificultad de este estudiante, atender a ese niño con condición, evaluar de manera integral, ¿no? Porque por lo general, una estrategia no aterriza en un examen escrito, por lo general. No digo que no se dé. Por lo general, una estrategia depende de la estrategia que utilices. Por ejemplo, si estoy utilizando la estrategia del aprendizaje basado en proyectos, mi evaluación siempre va a aterrizar en un producto. Siempre va a ser un producto. Y ese producto, Alina, ¿cómo lo evalúo? Con rúbrica. Con rúbrica. ¿Correcto? Si estoy utilizando el aprendizaje basado en problemas, siempre, ¿en qué va a aterrizar mi evaluación? En una propuesta. Ahí no hay producto. Es simplemente una propuesta. Y mi propuesta, ¿cómo la puedo evaluar, Alina? Aparte de la rúbrica, puedo utilizar una guía, puedo utilizar una lista de cotejo, ¿no? Vamos a ponerle acá una guía, de repente. Y si de repente estoy utilizando el aprendizaje basado en investigación, ¿eso en qué aterriza? En una conclusión. Ahí no aterriza ni en un producto
no aterriza ni en una propuesta, aterriza en una conclusión. ¿Ok? Y esa conclusión, Alina, ¿cómo la puede evaluar? A través de una exposición, pero utilizando una herramienta de repente, puede ser una ficha, una ficha calificada, puede ser una rúbrica. ¿Te das cuenta? Y esa es tu evaluación de proceso, esa es tu evaluación integral. Y finalmente, cuando hablamos de la evaluación de cierre, ¿no?, que estamos viendo el día de hoy, ¿ok? Cuando hablamos nosotros de la evaluación de cierre, estamos evaluando ya ese desarrollo integral que se ha dado durante ese proceso, ¿no? Porque una evaluación de cierre te permite generar los desempeños del estudiante. Y ahí nos manda a nosotros, Ministerio de Educación, la nota, ¿no? A, D, A, B, C, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Correcto? Si está en proceso, si alcanzó, si no logró, ¿ok? Entonces, colegas, y para eso, Alina, ¿dónde interviene inteligencia artificial? En todo, ¿ok? Y ahora les voy a demostrar. Nati, ibas a decir algo. Sí, Miss, pero bueno, un paréntesis ya, porque ya unos sucedió hace minutitos atrás, lo que comentó mi compañero. Qué suerte que tiene el acceso de poder comunicarse con los papás o de poder tener esas reuniones con los papás que son válidas, no solamente para transmitir de repente el desarrollo de sus niños durante la clase, sino también para poder enseñarles, ¿no? Cómo funcionan esas herramientas, para que de repente, porque algunos papás también tienen el chip antiguo y no dejan trabajar con el celular o con la computadora o con esas herramientas, Gracias. no para poder ayudarlos también a ellos y ellos también se puedan actualizar. El problema viene cuando los papás no tienen ese acceso o cuando el colegio les tiene prohibido tener la comunicación con los papás, ¿no? ¿Cómo llegas tú a los papás? No cómo puedes llegar tú a los niños si está bloqueada esa comunicación, ¿no? Hay un paso que no se está siguiendo. Entonces, ahí es que se torna difícil, un poco difícil, el hecho de las tecnologías o cuando no están de acuerdo, no en que les puedas mandar de repente una tarea muy amplia o con mucho uso de tecnología porque no les parece o por diferentes razones, ¿no? Y a veces los papás tampoco entienden eso y no y en ciertas ocasiones, en ciertos colegios, pues no tienes el apoyo de tu director o el apoyo de tu promotor, ¿no? Entonces, ahí es donde Sí. viene el problema. Por eso que es que suerte y que bueno, en el caso de mi compañero que sí lo tiene, que sí puede tener ese acceso de tener reunión con los papás, de poder acercarse a ellos, disculpa, y poder capacitar. Correcto, correcto. Incluso, mi estimada Nati, siempre los profesores tenemos varias dificultades, definitivamente, ¿no? Dentro de todo este proceso. Pero nos damos las mañas también para poder hablar con los papás que Eso. necesitamos. Nos Por damos eso, las mañas. por eso, colegas, nosotros debemos sentirnos orgullosísimos de lo que somos, porque somos estrategas, médicos, sacerdotes, psicólogos, es decir, somos multiusos, porque a todo le estamos generando una serie de situaciones que siempre, como digo yo, estamos jalando agüita para nuestro molino, ¿no? Entonces siempre está pasando eso, siempre está pasando eso, ¿no? Adelante, Raúl. Sí, maestra, disculpe de repente la reiterada intervención. ¿No? Una pequeña estrategia para el caso de los padres, que es difícil a veces en este tiempo, al menos, de que se acerquen a la escuela. Bueno, yo empecé primeramente, tiene que ir eso de la mano con los maestros, ¿no? Entonces, yo qué hice en una asamblea general de maestros, propuse, ¿no? Y normalmente los maestros siempre hay dos o tres que son pilas, los que más Sí. resaltan, digamos así, y con ellos comencé a trabajar. Y hice de tal manera con los padres de ellos, nada más. Y luego, eso fue, los chicos como se avisan rápido al toque, se van comentando, y comenzaron los padres, sí, ¿por qué mi maestra no hace eso? ¿Y por qué la otra sí? Y por inercia fueron a acogerse, ya yo también, ya que vengan tus padres, y poco a poco vamos, no se puede lograr todo de la noche a la mañana, pero sí es bueno empezar, eso es lo más importante, nada más, maestro.
Eso es lo más importante. Y miren cómo actúa la evaluación ahí. Ustedes dirán, Alina, pero ahí, ¿qué tiene que ver la evaluación? Les cuento, ¿ya? Una vez, en una oportunidad, en un salón de cuarto de secundaria, los papás, ustedes saben que en secundaria ya los papás, muchos chicos, muchos de nuestros estudiantes son huérfanos de padres vivos. No van a las reuniones, les llega altamente, y si van, van solamente de los estudiantes más destacados. En cambio, de los estudiantes que requieren el papá, ni se asoma. Era la preocupación de la tutora, ingresa a la sala de clase y dice, chicos, tenemos un problema de ausentismo de parte de los padres de familia. ¿Qué hacemos? Y ahí empezaron a generar ideas. Los chicos pusieron una serie de retos para hacerlos ir a sus papás, porque ni siquiera a las Olimpiadas Deportivas iban, no participaban. Entonces, yo propongo por grupos, empezaron a hacer, entonces la profesora estaba aplicando el aprendizaje basado en retos, ¿no? Porque era un problema, porque al papá, al estar ajeno a su hijo, a su hija, no veía esa falencia que tenía el estudiante, por ejemplo, en matemática, en comunicación, y no había forma, ¿no? Empezaron a generar una serie de estrategias que el día que hubo la reunión, que tuve la oportunidad de estar, los chicos, miren, de manera muy creativa, habían hecho lo siguiente, ¿ya? Habían hecho lo siguiente. ¿Se está viendo la pizarra? ¿Sí? Sí. Mm, ¿Qué perciben ahí? Había un cartel grande que decía esto. Errores y horrores ortográficos. Se paró el delegado del salón y todo el mundo, hijito, ¿cómo puedes escribir así? ¿Qué te pasa? Entonces, empezó diciendo el delegado del salón de cuarto de secundaria. Señores padres de familia, buenas tardes. Yo sé que muchos se habrán impactado con esos errores, horrores ortográficos que hay en la pizarra, pero ¿cómo nos impactamos frente a una frase y no nos impactamos frente a la presencia que requerimos de ustedes para con sus hijos? ¿Qué creen que dijeron los padres? No sabían dónde meter su cabeza, ¿no? Ábrete tierra y traga. Eso es lo que dijeron. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo reparamos en la falla ortográfica de que la hora de ingreso, pero no reparamos en venir a las reuniones? ¿Mm? Así empezó, así empezó. Al final, todos los retos, los chicos que habían plasmado en la pizarra y que habían seleccionado con su maestra, lograron, lograron, ¿no? Hicieron cuentos, representación, es decir, más de un papá salió, se le cayeron las lágrimas de los ojos. ¿Qué lograron estos estudiantes? Evaluar actitudes de sus padres. ¿Qué logró la maestra? Logró evaluar la interacción de padres y estudiantes. Entonces se dan cuenta, miren, la estrategia pues es maravillosa, ¿no? Por eso hay que valernos de todo. Bien, entonces miren, nucleando un poco lo que estamos viendo con respecto a la ética de la inteligencia artificial desde IA y enganchada a nuestra evaluación de cierre, les he preparado un manual que lo he subido en la plataforma Classroom, donde precisamente en este manual les he preparado con mucho cariño, colegas, estamos viendo cómo desarrollar, cómo fomentar desde IA el pensamiento crítico en la educación básica regular. ¿Ya? No me voy a detener en esto porque ustedes ya comiendo canchita, tomando su lonche, lo van a poder ver. Simplemente quiero llegar acá, ¿no? Les he puesto cuál es nuestro rol y algunas actividades. Por ejemplo, acá hay una actividad que es una estrategia, detectives de sesgo, ¿no? Hemos entrado, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esta maestra o de este maestro? Identificar los posibles sesgos en las respuestas de inteligencia artificial.
Era una maestra que tenía en el chip, que tenía en la cabecita la creencia pedagógica, no, yo no voy a trabajar con celulares, no, 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 no. Hasta que se dio cuenta que más del 50% de sus estudiantes llevaban celulares a clase. Entonces la maestra dijo, no, tengo que subirme al carro, si no, pierdo. ¿Ok? Entonces generó una actividad. ¿Cuál fue la actividad? Pedir a la inteligencia artificial una opinión sobre un tema polémico. ¿Ya? En este caso, la maestra habló sobre la eutanasia. Se dio cuenta que los chicos, si bien es cierto, sabían manejar el celular, pero no sabían cómo sacar información. La profesora, en su estrategia, dijo, les voy a enseñar cómo se saca información desde ChatGPT, desde Google, desde X recursos. Listo. Entonces descubrieron sus estudiantes que eutanasia era muerte asistida. La profesora no quedó ahí. Les presentó el caso de una niña de 14 años chilena que le pide a la presidenta Michelle Bachelet de que ella tiene una enfermedad degenerativa, que su hermano mayor ha muerto con eso y que es doloroso y que por favor ya no quiere vivir porque no tiene calidad de vida. Mira, y ahí la maestra dice, vamos a preguntar a ChatGPT sobre el dilema moral. ¿Le quitamos la vida o le dejamos? No, profesora, yo estoy de acuerdo. Si ya es terminal, tiene que morir. Pobrecita, está sufriendo. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Y qué dice la Biblia? Chispas. O sea que el estudiante ya no se trataba de decir yo estoy a favor. Ah, no. La Biblia dice que no hay que quitarle la vida a nadie. ¿Cuántos católicos hay acá, chicos? Varios, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? Ya los puso, generó en su salón, generó de que ya no era, yo estoy de acuerdo, ¿no? Sino generó ya ese pensamiento, ¿no? De evaluar la respuesta. Buscaron la Biblia. La profesora seguía obviamente trabajando con ellos, hasta que al final, ¿cómo desarrolló esa credibilidad, ese análisis, ese pensamiento crítico? Se valió de inteligencia artificial para hacer las preguntas, para entrar a las bibliotecas, buscó enlaces de bibliotecas, a los chicos también les mandó a hacer entrevistas y puso dos grupos y generó un debate en clase. ¿Quiénes están a favor de la eutanasia? ¿Por qué? ¿Y quiénes están en contra de la eutanasia y por qué? Pregunto, ¿acaso ese debate no puede ser una evaluación de cierre? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Porque la profesora ahí, observando, vio, por ejemplo, dijo, chicos, de este grupo va a salir un representante que va a ser el moderador, de este otro grupo también. Vamos a participar con la pregunta, vamos a invitar a los padres de familia, vamos a hacer un open house, vamos a invitar ahí para que esta polémica sea candente, ¿no? Y van a traer sus láminas, y van a traer sus preguntas, las repreguntas, porque ahí también vamos a aplicar retroalimentación. Y nos vamos a ayudar de inteligencia artificial. Fíjense, entonces, esta estudiante, ojo, ¿y ustedes creen que la maestra de comunicación solamente utilizando esta estrategia de detectives de sesgo logró solamente trabajar su área? Pidió auxilio al de matemática porque el de matemática le proporcionó datos estadísticos de cuántas personas en Perú ya se les había aplicado la eutanasia y a cuántas no. En el mundo. Pidió también este apoyo al profesor de personal social o de sociales, perdón, para que pueda ver en la historia, ¿no? Para que vea también el contexto en el que se da esto, porque aquí en Perú también nos pasó un caso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué la eutanasia no es así alegremente en decir eso, ¿no? Generó ese tipo de polémicas. Incluso pidió apoyo al profesor de arte porque el profesor de arte les enseñó mímicas de oradores, cómo tienen que explicar, cómo tienen que, cuando están en desacuerdo, cómo tiene que ser el tono de voz. Fíjense qué maravilla, ¿no? Yendo un poquito más dentro de esta parte ética, también se aprendió a ser respetuosos del manejo de IA, como también IA no lo fue todo, sino que
la maestra y preparó a sus estudiantes para que le pregunten a ella, haga una repregunta y haya todo un proceso de evaluación. Miren, ¿ven? Y más abajo les pongo también, bueno, hay algunas recomendaciones aquí, los recursos que ustedes pueden utilizar, ¿de acuerdo? Y también acá hay una por niveles que les estoy planteando también para que puedan ustedes, ¿no? Por niveles en primaria, por ejemplo, cómo utilizar IA con los juegos de preguntas que hay en IA. Hoy día les he mostrado dos, ¿no? Desde Word One, también tenemos ¿cómo se llama? Mentimeter, y en fin, entre otros, ¿no? La creación de cuentos, por ejemplo. Una vez, un profesor que enseña a cuarto grado de primaria, cuando los chicos llegaron emocionados, les dijo, vamos a escribir, les dijo, una composición sobre sus vacaciones. Ay, los chicos, profesor, ya empezaron a escribir, como sea. Entonces, esas imágenes vamos a grabarlas y vamos a subirlas a ChatGPT para ver qué nos dice, cuántas fallas ortográficas hay para que nos corrija el texto. Y los chiquitos, ¿no? Emocionados. Para esto, el profesor, como era de comunicación, pidió al profesor de cómputo, ¿no? De educación para el trabajo, que a través de las máquinas, los chicos puedan redactar sus composiciones y subir. Y le hicieron la pregunta a inteligencia artificial. Por favor, corrige los errores ortográficos, corrige los problemas del manejo del manual APA versión 7, corrige si está bien la coherencia. ¿Ve? Estaba aplicando rúbrica. Corrige la cohesión, corrige la adecuación, y Charles sacó todo un porcentaje, ¿no? Los chiquitos miraron, los niños miraron y dijeron, profesor, ¿en todo esto me he equivocado? Sí, vamos a ver cuánto de nota te pone ChatGPT. 10. Profesor, profesor, ¿usted me va a poner esa nota? No, para que veas, que ese es ChatGPT. Acá tienes a tu profesor que te va a calificar de otra manera. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos dice esto, colegas, entonces? Que trabajar evaluación desde inteligencia artificial es trabajar con esa mirada, con ese enfoque ético, con ese enfoque de principios, con ese enfoque de normas, ¿no? De reglas que tú tienes que darle a tu estudiante, ¿ok? Y no solamente es eso, sino que también es un enfoque integrador, aplicando estrategias, ¿ok? Utilizando recursos, ¿ok? Entonces, esa es un poquito la idea. Entonces, inteligencia artificial dentro de este juicio pedagógico que estamos haciendo, viene la pregunta, ¿quién evalúa realmente entonces? Colegas, ¿quién es el que evalúa en esta situación? ¿Evalúa IA o evaluamos nosotros? Pienso que la evaluación es formativa, sumativa, que Ahí está. sería como un recurso, pero que nosotros veríamos las fuentes confiables en las cuales los estudiantes pueden lograr las expectativas. Es más, que en esta evaluación nosotros, como tenemos un currículo flexible, se adapta a la realidad del contexto del aula. Entonces, ver qué estrategia podemos tomarlo de la ID y para adaptarlo a eso, ¿no? Gracias. Adaptarlo. Qué bonita palabra, Mari. Eso es lo que tenemos que hacer, colegas. Tenemos que adaptar, ¿no? Tenemos que jalar agua para nuestro molino. Esa es la idea. Y ese es fomentar todo este proceso en evaluación y este tan llamado pensamiento crítico de orden superior que nos está pidiendo ahorita toda la currícula, la malla curricular que nos pide Ministerio en Educación Básica Regular. Adelante, Nati. Sí, justamente retrocediendo un poquito en la clase, lo que usted había comentado sobre el debate del tema del aborto, también podríamos de repente utilizar videos informativos, ¿no? Hace poco y en realidad hace un rato volví a escuchar una entrevista de Milei
del presidente argentino donde él se declara en contra del aborto, pues no, él siendo liberal en breves palabras, ¿no? Y acortándolo todo, él se mantiene en contra de ello porque siendo liberalista, pues tiene tres principios fundamentales, ¿no? A la vida, a la libertad y se me fue uno más, y a la vivienda. Entonces, si se corta uno de ellos, entonces deja de ser liberalista, porque son sus tres principios. Ujú. Entonces le comienzan a debatir, ¿no? Sea en la semana uno, en la semana 2, 3, 4, 5, en la semana que sea. Y una vez que tú ya te practicas el aborto, entonces está mal porque la vida tiene dos principios, ¿no? El nacer y el morir. Entonces podríamos aplicar, ¿no? También opiniones políticas o hacerlos escuchar a los chicos opiniones políticas para que ellos a raíz de ello, a raíz de lo que puedan escuchar, también puedan debatir, porque a algunos pues no les gusta mezclar el lado de la religión o el lado católico porque a veces en el proceso de la transición mientras uno va creciendo pues en realidad muchos dicen sin saberlo, no, yo soy ateo, Ujú. o no, yo no creo en Dios, o tengo otra religión, o mis papás son cristianos, o mis papás son testigos de Jehová, o mis papás. Entonces, Ujú. hay diferentes creencias y el niño a veces no, de repente, o el adolescente no se guía tanto de la religión, ¿no? Porque su mente está más, en algunos casos, metidas en otras cosas, ¿no? Como en fiestas, en reuniones. Entonces, darles también opiniones críticas de personajes que sean conocidos o de personajes que ellos hayan escuchado, ¿no? En este caso, el presidente de Argentina, Milei, que es pues alguien conocido por sus Conocido. comentarios y Claro. por sus creencias, ¿no? Ujú. Y por su personalidad que tiene, ¿no? Una personalidad bien Claro. dispersa, loca, Ujú. pero entre todo muy inteligente con todo lo que dice y la manera en cómo te refuta y cómo debate, ¿no? Con las Ujú. personas que le refutan a ellos ciertos comentarios, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, ahí nomás en lo que estás diciendo, Nati, ya estamos evaluando tu concepción de la idea que tú tienes, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso también, miren, colegas, como cuando uno empieza a vertir las palabras, uno también ya va ubicando el tipo de posición. Y precisamente este dilema que se genera y que con el ejemplo que nos ha puesto Nati muy acertado, eso también tenemos que evaluar, porque ese es evaluar desde el juicio crítico utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y, sí, y no voy a olvidar siempre esta pequeña anécdota que le pasa al rey Salomón cuando vienen dos mamás. Se recuerda, ¿no? En esta que aparece en la Biblia y le dice, ¿no? Donde van donde el sabio, porque las dos mamás se disputaban a este niño. Entonces, una le da los argumentos y le dice, yo soy la mamá por esto, por esto, por esto. La otra dice, no, 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 yo soy por esto, por esto. Ambas tenían argumentos sólidos. Pero ¿qué hace en medio de esa sapiencia? Y ahí no había ChatGPT, ¿ah? Ahí no había nada de eso, pero ¿qué hace su razonamiento lógico del sabio? Coge al niño, pide una espada para partirlo por la mitad y dársela a la mamá A y a la mamá B. Pero ¿qué dice la verdadera madre? No, 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 rey, no. Prefiero que mi hijo se vaya con esta persona porque es mi hijo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué determina el rey? Determina de que precisamente quién es la mamá. Pero todo por una situación donde hay una confrontación, hay una comparación. Y eso, colegas lindos, es lo que tenemos que evaluar en inicial, es lo que tenemos que evaluar en primaria, es lo que tenemos que evaluar en secundaria. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que evaluar. Bien, entonces miren el chat, les he compartido un Padlet. Por favor, ingresamos ahí a la herramienta del Padlet, donde ahí vamos a participar sobre los dilemas éticos, ¿no? Entonces, ahí en el Padlet vamos a ir trabajando mientras estamos haciendo nuestros comentarios aquí, la pregunta siguiente, ¿no? ¿Ya? En el Padlet tenemos ahí, por ejemplo, nuestros dilemas éticos. Ingresamos, por favor, al Padlet, ¿ok? Ahí hay una pregunta del dilema ético. Voy a volverlo a enviar. Genial, sí, lo vuelvo a enviar. ¿Ya? Ahí está. Miren el chat. Ahí está. Listo. Entonces,
Entramos a nuestro Padlet y vamos a ir viendo y compartiendo estos dilemas éticos. No se olviden que en la parte inferior hay una crucecita donde podemos acceder, ¿de acuerdo? Accedemos ahí a nuestro Padlet. Ahí está en color verde, los estoy resaltando. El dilema ético en sí hay varios, pero nosotros vamos a reflexionar sobre, por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial con respecto a los derechos del autor, ¿no? Eh, Debemos tener en cuenta eso, los derechos de autor. ¿Quién dijo? La responsabilidad en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Esto que les Mi, estaba contando de la eutanasia. disculpe, Sí. no veo el Padlet en... ¿No ve? A ver, un segundito. Voy a volver a enviar. A ver. Vamos a volver a enviar, ¿ya? Mm, mm, mm. A ver. Mm, ya. Todos. Listo. A ver, ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Acá en el chat. Ah, He genial. Ya, compartido, sí, correcto. genial. Ya está. Disculpe, ¿puede compartir la diapositiva? ¿Puede compartirla en pantalla, por favor, para argumentarlos? Acá, por ejemplo, miren, ¿ve? Aquí. Vamos a escribir qué opinamos con respecto a esto, ¿no? El dilema moral que se produce ahorita en inteligencia artificial tiene que ver también con una creencia pedagógica, que es, por ejemplo, chat, bueno, no, trabajar con chat, Alina, ya no, nosotros ya no debemos entrar a ver las fuentes, por ejemplo, ¿no? Los derechos de autor no quedan omitidos. ¿Qué opinas, no? ¿O qué opinas sobre la responsabilidad de la toma de decisiones? Con esto de la eutanasia que te estaba explicando, por ejemplo, la muerte asistida, que unos estaban a favor y otros estaban en contra. La profesora, al final, en su calificación, en su rúbrica, a los que están a favor les tiene que poner 20 porque piensan como ella, o a los que están en contra les tiene que poner 20 porque piensan como ella. O tiene que ser o respetar la opinión, respetar el juicio crítico y de repente evaluar no tanto el contenido de la eutanasia, sino evaluar las acciones, los argumentos que dieron sus estudiantes. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Tercero, ¿qué impacto está ocasionando, por ejemplo, inteligencia artificial con los empleos? Ustedes están viendo que ahora en redes sale publicado que muchas carreras van a desaparecer por inteligencia artificial o están desapareciendo porque inteligencia artificial está sustituyendo. La semana pasada en Japón se llevó a cabo la competencia de robots, ¿no? Era competencia de carrera de robots. O sea, ya están preparando androides, ¿no? También sabemos que, por ejemplo, en países petroleros, ya tú tienes, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, tienes motos aéreas, ¿no? Que es como comprarse una casa, más o menos, pero que ya te movilizas en motos. Incluso ya también en Europa, ¿no? En Canadá están los autos inteligentes que tú pides a través de tu Drive, a través de tu InDrive o a través de tu Yango, pides un taxi, quiero movilizarme a tal sitio, viene tu taxi a la puerta de tu casa, pero ¡oh! Ya no hay chofer, ya no hay chofer, ¿no? Y la privacidad de datos, ¿no? Hasta qué punto inteligencia artificial a nosotros los maestros nos debe poner en alerta ese tipo de cosas, ¿no? Y Aline, ¿y por qué todo esto? Porque todo esto, colegas, en el momento en que vas a evaluar a tu estudiante, todos estos dilemas éticos, dilemas morales, ingresan. Nati, ¿vas a decir algo? Ay, no, mis, disculpe, me Ya, quedé con la mano. ya. Entonces, todos estos dilemas morales nos dicen algo, colegas, ¿no? Todos estos nos ponen sobre aviso porque nuestros estudiantes están manejando esto. Entonces, nuestros estudiantes están viendo este tema, ¿no? Y voy a terminar precisamente con este punto que les hice ver, que les hice ver cuando empezaba mi primera sesión, ¿ya? Y me comentan, por favor, si se logra ver.
¿Se logra ver? Aún ¿Sí? no, aún no. Ahora sí, sí. Miren, ¿ah? Me encanta esto. Esto de aquí es el mejor curso gratuito de inteligencia artificial que Mira existe. cómo lo Se pone trata de como un un curso ovni, ¿no? gratuito que te... Y lo acepto, lo he hecho así desde hace mucho tiempo. Descargo las bases de datos, creo los formatos y... ¿Se dan cuenta, colegas? Sin palabras. Imagínate, y ese es tu estudiante. Ese es tu alumna, tu estudiante de secundaria, primaria que lleva eso a clase. Y tú dices, wow. Ok, ahí está precisamente la cuestión de lo que vemos como la parte ética, como la parte de la moral, como la parte de estos contrastes que estamos trabajando, nos permiten a nosotros de repente tener precisamente esta ruta, ¿no? Como nos decía el colega, y estos mitos, ¿no? Y verdades que tenemos con respecto a IA, nos ayudan pues precisamente a lograr estos compromisos, ¿no? A estos compromisos, ¿ok? Entonces, y ahí viene nuestra otra participación. Y nuestra otra participación, gracias a los que están participando en el Padlet, ¿no? Precisamente entonces, ¿qué mitos y verdades hay sobre ella? Acá viene el segundo enlace. Entonces, vamos a participar a través de la herramienta del Mentimeter, ¿ya? Vamos a participar cuáles son esos mitos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas, que tenemos con respecto a ella? ¿Ah? Esos mitos y verdades. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el enlace. Por un lado, en el enlace del Padlet estamos viendo los dilemas morales que hay, y en este caso con la niñita de 10 años, ¿no? Que se ajusta a que todo le pide a Chat, y miren, Chat hace, incluso le dice, ¿no? Comete errores para que mi profesora crea que yo lo he hecho, ¿no? Y mándame las posibles preguntas que me va a hacer la profesora o el profesor, para que ya no me pregunte, yo las pueda responder. Ya está, ¿ok? Entonces, y eso está asociado a esta segunda pregunta que estamos participando en el Mentimeter. ¿Por qué? Porque eso era como lo dijimos en la primera clase, a veces tenemos mitos o tenemos creencias pedagógicas que nos están llevando a nosotros a creer, por ejemplo, de que como en mi colegio está prohibido el uso de los celulares, entonces yo ya no trabajo, no evalúo utilizando ni ChatGPT, ni Copilot, ni Gemini, ya no. ¿Ok? No. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ya la sociedad, el contexto lo está pidiendo, lo está pidiendo. Dentro de poco, colegas, nuestras evaluaciones ya van a tener que ser diferentes, ¿cierto? Porque ahora en nuestros contextos tenemos estudiantes que están apareciendo con condiciones, con características, con habilidades diferentes, ¿de acuerdo? Y que ya la mayoría de nuestros estudiantes, por no decir el 100%, son ya digitales, ¿no? Los niños de inicial, antes de decir papá, mamá, ya están en su tablet, ¿no? Mirando, observando. Los deditos que ya los tienen desarrollados. ¿Mm? Son bastante, con sus herramientas son bastante intuitivos, pero en esos contextos, evalúa a un estudiante, por ejemplo, cuando tiene, ¿y cómo sacaste este resultado? ¿Y cómo lograste esto? ¡Ah! Auxilio, no te va a responder, porque su nivel de aprendizaje solamente nos hemos quedado en el nivel literal. No estamos llegando a que ese estudiante procese la información a nivel inferencial. Ya, pues, si no llega al inferencial, que son las conjeturas, menos va a llegar a juicio crítico, ¿no? ¿Y qué nos están pidiendo a nosotros los maestros? Precisamente evaluar a nuestros estudiantes, darles ese soporte para que cuando vaya los de inicial vayan preparados y prestos en psicomotricidad fina y gruesa. ¿Para qué? Para el prestamiento de la lectoescritura, que lo hace primaria. Y en primaria estamos formando todas las capacidades básicas
para que ese estudiante vaya a secundaria a desarrollar ya los pensamientos de orden superior. Porque secundaria está dando su formación integral para que ese estudiante cuando vaya a la universidad, institutos, qué sé yo, aprenda a resolver problemas de la vida y no problemas que te mandan en el texto XZP, ¿no? Te está mandando al estudiante a que lo enfrentes a resolver problemas de la vida, ¿no? Algo así como la anécdota que le pasó a nuestro amigo Albert Einstein, ¿no? Que llega a dar una conferencia. Uy, el maestro. Entonces se reunieron los ingenieros y dijeron, ahora sí, le hacemos linda. Le vamos a plantear un problema que no lo hemos podido desarrollar nunca y él con toda la sapiencia del mundo lo va a resolver. Doctor, acá está el problema. Pum, le pusieron y le plantearon el problema. Alberto se acercó, miró la pizarra. Campante dijo, no lo sé. No sé resolver. ¡Y! Todos, oye, pero mira, si es un sabio que no sé cuántos, empezaron a los rajes, ¿no? Al final, Alberto, ¿qué cosa dijo? Dijo, yo no he venido a resolver problemas que ya están resueltos. ¿Se dan cuenta? Y eso es nuestra tarea, mis estimados colegas. Quiero despedirme de este curso, colegas, esperando de que todo haya sido y haya cubierto las expectativas que me enviaron. Espero que sí, porque por ahí ya me estaban comentando, haciendo comentarios, ¿no? No se olviden que en mi correo siempre estoy para poder apoyarlos. No se olviden que tenemos un cuestionario y me despido con una imagen preparada con inteligencia artificial. ¿Están logrando ver la imagen? ¿Logran ver? Sí. Ese es un cuadro realizado por quien les habla, pero con inteligencia artificial, ¿ya? O sea, la autoría no es mía, ¿no? Lo único que le he dicho, utiliza los matices tal, tal, tal. Le he dado la indicación de que sea una casita rupestre, porque muchas veces, colegas, me da la idea de que nuestra educación en evaluación todavía estamos con esta casita, ¿no? Frente a toda una gama de posibilidades que tenemos, a un colorido de paisajes de estudiantes con habilidades diversas que tenemos, ¿no? La idea es que esta casita sea el soporte para todo este conjunto de habilidades que tenemos. Y eso lo vamos a lograr a través de la práctica, a través de las estrategias metodológicas y a través de nuestra evaluación diagnóstica que nos va a dar los indicadores, nuestra evaluación de proceso que nos va a permitir aplicar toda nuestra expertise profesional con nuestros chicos, ¿no? Hacer clases motivadoras, clases de calidad, ¿no? Clases donde nuestro estudiante se quede así y te diga, maestra, no, que no termine, no se vaya, ¿ok? Clases retadoras. Chicos, para la próxima, no se olviden del reto. Profesora, no, ahorita. ¿Te das cuenta? Clases que los lleve a ellos a analizar problemas de la vida cotidiana. Clases donde el papá se siente involucrado con el aprendizaje de su hijo. Hijito, hoy día, ¿qué has aprendido? Un estudiante de sexto de primaria. Mamá, el profesor de ciencia me ha enseñado a hacer un piachímetro casero. ¿Qué es eso? Para que yo voy a ver tu nivel de estrés, mamá. ¿Te das cuenta? Ese tipo de clases. Clases cuestionadoras. Porque, colegas, nosotros estamos evaluando eso. Esa es evaluación, ¿no? Esa es evaluación. Muy bien. Muchísimas gracias. Si no hubiese alguna pregunta, estoy acá para poder contestar. Cualquier alcance, ¿sí? Mi estimada Gaby, ¿alguna Miss indicación? Alina, Sí. no puedo ingresar al Mentimeter. ¿Así? A ver, ¿por qué? Vamos a ver cuál es el motivo. A ver, vamos a ver los enlaces, compartido con todo. A ver, vamos a copiar este enlace. Ya. A ver, en este enlace, el que estoy mandando ahorita, ¿me confirman, por favor?
¿Sí? ¿Ahí sí se pudo? ¿Sí? Ok. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor, alguna indicación que tienes que dar, mi estimada Gaby, si no, hemos concluido con este taller. Muchas gracias, profesora Lina. De verdad que estuve atenta a su clase durante su sesión número 4. Me encantó. A mí siempre me han encantado sus clases, siempre he estado atenta de este lado. Gracias a todos los participantes, también a todos los docentes que han participado también en este curso de estrategias evaluativas con inteligencia artificial. Por el chat ya enviamos el link de asistencia. Por el grupo lo vamos a enviar. También vamos a enviar todos los puntos relacionados que tienen que ver con el Classroom, con el cuestionario, con su actividad pendiente con la profesora, con el link de sus apuntes. Y me gustaría que pudiéramos encender nuestras cámaras para tomar este momento, capturar este momento en el tiempo con la profesora Lina. Y si es posible, llevarlo a inteligencia artificial para ver cómo salen nuestros rostros. Con una buena Disculpe. impronta. Hola, hola. Quiero Hola. compartir una imagen, me da la potestad. A ¿Sí? ver. ¿Puedo compartir? Ok. Gracias. Claro que sí, ahí estás con el compartir para todos. Con mucho cariño. A ver. No sé si esto es lo que refleja el trabajo realizado durante semanas, en lo Oh, cual qué la enseñanza que bonito. usted nos ha impartido, lo ha hecho con mucha pasión, paciencia y perseverancia. Y nosotros como docentes estamos muy, muy, muy agradecidos. Porque primeramente a mí, personalmente, me inspiró, ¿no? Y seguir adelante con este trabajo que tenemos marcado como docentes. Es una convicción que tenemos cada uno de nosotros y realizar esto con bastante cariño y amor. Qué Muchísimas gracias por su bonito. valioso aporte, con mucho cariño para usted. Ay, gracias. Mándamelo, por favor. Mándamelo. Ok, ok, ya, le subo Ay, al qué plano. bonito. Qué Ok, lindo detalle. ¿Ah? Hermoso, Qué lindo hermoso. detalle, Mari. Hermoso, hermoso, gracias. hermoso, hermoso. Esa medita por el tema también. Estamos allí. Es enriquecedor, ¿verdad? Realmente, Mire, sí. fíjense ahí, Mari carita feliz aplicando. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ese es, colegas. Ese es la... Gracias, Miss Alina, gracias, muchas gracias, en verdad, No, ustedes. muy inspiradora, en verdad que es una de las mejores, he asistido a muchos cursos, pero no hay nada como quien lo dicta una maestra y se nota la distancia y más bien le agradeceremos que ese grupo no se pierda y que si hay otros eventos así similares donde usted esté participando, nos invite, creo que la mayoría están de acuerdo conmigo de que estaremos allí también. Muchas gracias, muy amable y sigamos así para adelante. Gracias, gracias, Raúl. Enciendan sus Ya sabes, cámaras, por Gaby, favor, para entonces. tomar este momento. Ajá, Poder encender sus cámaras. sí, sí. Muchísimas Luis, gracias. muchísimas gracias. Mi batería se va. Se va. A ver, mejor.